Sean todos bienvenidos a esta segunda cápsula de Aprendiendo Matemáticas y Programación. Me presento, yo soy Armando Berlanga y hoy yo seré su maestro durante todo este video. Hoy vamos a estar viendo un tema sumamente interesante que tiene aplicaciones en la vida real. Espero que nos puedan acompañar durante todo el contenido del video y sin más preámbulo, comenzamos con el video. Como les comentaba, yo soy Armando Berlanga y hoy junto a mis compañeras Melania Hernández y Paulina Flores les hemos preparado esta presentación para que puedan entender sumamente bien el tema que veremos a continuación. Los tres somos alumnos de Ingeniería en Tecnologías Computacionales del UDEM. Rápidamente sobre esta cápsula podemos recalcar que el tema es la solución de problemas por algoritmos. El objetivo es reforzar el razonamiento y la lógica a través de pasos enfocados a estructuras secuenciales. Recuerden bien esta parte. El público de este video va dirigido a todos los niños y niñas, tanto jóvenes, que quieran mejorar en la resolución de operaciones matemáticas por medio de explicaciones y ejercicios. Rápidamente podemos comentar que el índice de este tema se ve dividido en 4. El primero de los subtemas son los datos de entrada. El segundo, los datos de salida. El tercero, formar soluciones por medio de los datos de entrada y los datos de salida, que explicaremos más a fondo en los siguientes minutos, no se preocupen. Y el último subtema, los ejercicios y las prácticas, sumamente importantes para que puedan seguir practicando dentro de casa y por voluntad propia. Bueno, quisiera empezar con un problema. El problema dice lo siguiente. Usted trabaja en una pizzería y le piden la receta para elaborar una pizza de pepperoni. Obviamente, lo que haríamos, y nos pide describir el procedimiento. Lo que haríamos en primer lugar sería empezar con los pasos. El paso 1 dice tal, el paso 2 dice tal, el paso 3, el paso 4 y así consecutivamente hasta llegar al paso final que dice obtengo la pizza. Sin embargo, hoy quisiera abordarles una nueva metodología para desarrollar este procedimiento por medio de algoritmos. Primero, hay que definir claramente el problema. Si bien en este ejemplo es fácil debido a que es una pizza, en problemas muchísimo más difíciles siempre hay que estar conscientes que el primer paso es identificar cuál es el problema, identificarlo claramente. En este caso, como pudimos ver, claramente es preparar una pizza de pepperoni. Bueno, ¿y qué sigue de ello? Lo que sigue es el paso número 2, lógicamente, pero el paso 2 se llama datos de entrada. Aquí ya estamos entrando a nuestro primer subtema. Los datos de entrada es cuando se trata de identificar cuáles son los datos esenciales, cuáles son los ingredientes, qué son los productos esenciales que ocupamos para el procesamiento. En este caso, una definición un poquito más formal será que son todos los datos que ocupamos para obtener el resultado o producto que buscamos. En este caso, podemos ver que son los ingredientes. La masa, la salsa de tomate, algún producto extra arriba y el queso rallado. Y bien, como en este caso nuestro problema claramente delimitado nos dice que es la elaboración de una pizza de pepperoni, solo ocupamos una masa, la salsa de tomate, el queso rallado y el pepperoni. Son ingredientes básicos pero delimitados a nuestro criterio ya formado en el paso anterior. Un aspecto a recalcar también es que no pudiéramos poner solo queso o solo tomate porque la pizza usa queso rallado y salsa de tomate. Hay que delimitar claramente cuáles son nuestros datos de entrada. Posterior a ello, sigue el paso 3, en el que consta de delimitar cuáles son nuestros datos de salida. Los datos de entrada y los datos de salida tienen que ver, pero no son nada similares. Los datos de salida es cuál es el producto o dato de salida que nos va a dar el procesamiento de nuestros ingredientes o datos de entrada. Bueno, una definición otra vez un poco más formal se ve en esta diapositiva en la que dice: los datos de salida son el resultado del procesamiento de los datos de entrada, es decir, el producto final. El producto final que se obtiene de los datos de entrada. En este caso, esta deliciosa pizza es lo que buscamos tener como un dato de salida. Nuevamente, nos preguntamos en el ejemplo de la pizza, ¿cuál será el resultado? La mera pizza de pepperoni. Y bueno, si seguimos con el tercer paso,
Si no nos queda claramente cuál es el resultado de salida, cuál es nuestro dato de salida, tenemos que buscar que según el problema delimitado, cuál será lo que nos va a dar, lo que nos puede generar el ingrediente, los ingredientes, perdón. En este caso, una vez más, la pizza. Y bueno, por último, ahora sí, no sé si se acuerdan, empezamos con que debíamos elaborar los pasos cuando ese no es un enfoque muy concreto y muy exacto de su parte, porque no tenemos en cuenta todo lo que necesitamos. Así que ahora sí, ya con los datos de salida encontrados y con los datos de entrada, lo que sigue es elaborar el algoritmo, elaborar los pasos que vamos a seguir utilizando los datos de entrada para poder conseguir el dato de salida, es decir, la pizza. Puede definirse que este es el último y tercer paso, en el que buscaremos y definiremos los pasos lo más preciso y exactamente posible. Y bueno, si nos vamos a ello, al paso 4 a la hora del algoritmo, nos vamos con que primero tenemos que poner, para que no se nos olviden, a mano arriba cuáles son los datos de entrada, o abreviado, cuáles son los DE. En este caso, habíamos encontrado que es la masa, la salsa de tomate, el queso rallado y el pepperoni. Posterior a ello, abajo de los datos de entrada, hay que poner cuáles son los datos de salida. En este caso, la pizza de pepperoni. Si nos vamos a lo que sigue, que es el paso 4, ahora sí, la versión del algoritmo. El algoritmo hay que empezar siempre desde un inicio. Todo proceso siempre debe tener un inicio y un final. El paso 2, que pudiéramos agrupar, pero no lo haremos hasta el final, porque todos tienen la misma importancia, es comprar la masa, comprar el tomate, comprar el queso rallado y comprar el pepperoni. Esto debido a que no podríamos hacer ningún otro paso sin tener ya los ingredientes físicamente. En un lenguaje de programación se llama inicializar la variable, o en este caso el dato de entrada. Posterior a ello, ahora sí podemos empezar preparando la masa, es decir, sacando la masa de su envoltorio, todo lo que tenga que ver con tener la masa ya lista. Después, estirar la masa, obviamente, a la forma que ya la conocemos, circular. Y bueno, ya teniendo en cuenta este paso, lo que sigue es ponerle encima de la masa la salsa de tomate. Es el siguiente paso. Claramente la elaboración de una pizza sigue cierto lineamiento. No puedes poner el queso antes de la masa o el queso antes del tomate. Tiene un orden para que podamos crear el producto que hemos delimitado. Después sigue esparcir la salsa de tomate por encima de la masa. Es decir, si ya tenemos la masa, ya le pusimos el tomate, lo pusimos solo en el centro. No hemos especificado que tenemos que esparcirlo. Por lo tanto, aquí también cabe recalcar que es de suma importancia tener siempre los pasos especificados, teniendo en cuenta que cada número solo puede especificar un solo paso. El paso 10 es esparcir el queso por encima de la masa con tomate. Es decir, ya teniendo la pizza con salsa de tomate esparcida, hay que ponerle los puntitos de queso. Esparcir el queso por todo su diámetro. El paso 11 es colocar el pepperoni por encima de la masa con queso y salsa de tomate. Después, si nos vamos al siguiente paso, es introducir la pizza de pepperoni al horno, porque pues si bien ya hemos acabado con todo el procedimiento, no podemos acabarlo, sin tener el producto como lo conocemos y como lo hemos planteado. Por último, es el final. Como les comenté, todo producto debe tener un final, al igual que un inicio. Pero bueno, aquí es de recalcar que, como les comenté al principio, unimos comprar la masa, la salsa de tomate, el queso rallado y el pepperoni. Esto debido a que tienen una misma importancia, es decir, no pasa nada si compramos uno antes que otro. Esto debido a que también, si se acuerdan, en el principio de esta cápsula les comenté que es importante tener en cuenta que esta es una estructura secuencial. Una estructura secuencial es aquella en la que se representa un proceso metódico en el que no sucede una tarea hasta que la anterior haya concluido. Es decir, el inicio, luego una acción, la acción 2, la acción n, representando que puede ser cualquier número de acción, y el final. Es decir, si estamos en el inicio, no nos podemos pasar directamente a la acción 2 sin haber concluido la acción 1. En este caso, comprar la masa, la salsa de tomate, el queso rallado y el pepperoni, aunque lo pusimos separado, representan pasos de una misma importancia. Bueno,
Ahora, antes de concluir este video, resolveremos juntos un problema matemático en clase. El siguiente es elaborar un algoritmo que despliegue la multiplicación de dos números, es decir, que calcule la multiplicación de dos números, sabiendo que 2 por 2 es igual a 4 y 2 asterisco 2, el asterisco representando la multiplicación, es igual a 4. Bueno, aquí tenemos nuestros 4 pasos esenciales de toda la vida. Primer paso, delimitar el problema. Segundo paso, datos de entrada. Tercer paso, datos de salida. Y el último paso, la elaboración del algoritmo. Es importante que nunca se vayan directamente al cuarto paso. Siempre hay que analizar cómo vamos a resolver nuestro problema. Digan no a la codificación sin planteamiento antes. Y bueno, si limitamos el problema, podemos decir que lo que buscamos es desplegar la multiplicación de dos números, es decir, calcular la multiplicación de dos números. Estos números, por obvias razones, si nos vamos al segundo paso, son los datos de entrada. No podemos trabajar con dos números si no lo hemos ingresado. El número 1 y el número 2 serán nuestros números. Serán números abreviados por num2 y num1. Si nos vamos nuevamente al primer paso, que es la delimitación del problema, podemos encontrar que buscamos desplegar la multiplicación de dos números. Ya tenemos cuáles son esos dos números. Podemos ingresarlos. Estas son variables en las que diremos yo quiero que este sea el número 2 y este quiero que sea el número 1. Yo especificando cuáles son los números. En el tercer paso, en los datos de salida, podemos especificar que nuestro DS o dato de salida es el resultado de la multiplicación de ambos números, siendo mejor conocido bajo el nombre de resultado. Y bueno, ahora sí podemos irnos a la elaboración del algoritmo, porque ya hemos delimitado cuál es nuestro primer paso, nuestro segundo paso y nuestro tercer paso. Tenemos claramente qué es lo que tenemos que utilizar, qué es lo que nos tiene que producir, qué es lo que tenemos que utilizar, qué es lo que nos va a producir y cuál es nuestro dominio del problema. Empezando, ¿se acuerdan cuál es el primer paso? Pueden pausar unos segundos para decirlo. El inicio. El primer paso es poner cuál es el inicio del problema, es decir, inicio. El segundo, ingresar el número 2. Si nos vamos al ejemplo de la pizza, esto se asemeja mucho a comprar los ingredientes. Después ingresamos el número 1. Como tercer dato, hay que ingresar el número 2, sabiendo que estos dos puede ir primero el número 2 o primero el número 1, pues no tiene alguna importancia, simplemente hay que comprar o en este caso ingresar los números. Después, si multiplicamos el número 1, acuérdense que eso es multiplicación, si multiplicamos el número 1 por el número 2, nos estaría dando un resultado. La flechita indicando que el valor que genere la multiplicación de estos dos será guardado dentro de resultado. Posterior a ello sigue desplegar resultado, es decir, poner el resultado fuera de la variable, dejarlo en claro para quien está utilizando este algoritmo. Y por último, como les comentaba y les he comentado durante toda la cápsula, todo inicio tiene un fin. Posterior a ello, ya hemos acabado nuestro primer algoritmo matemático. Perfecto, lo han hecho muy bien. Y bueno, si vemos una comprobación, podemos decir, si el número 1, aquí está, tiene el valor de 2, y el número 2 tiene el valor de 3, el resultado, que es la variable en la que se va a guardar, es 2 por 3, es decir, 6. Por lo tanto, si nos vamos nuevamente a desplegar resultado, lo que nos daría es seguir este algoritmo, es decir, empezar con inicio, ingresar número 1, ingresar número 2, y luego guardar en la variable resultado el número 1 y número 2, sería 6. Este es el resultado, lo que estamos buscando de seguir este algoritmo. Nuevamente, los invito a que sigan este algoritmo por medio de esta segunda tabla, en el que tienen que sustituir el número 1 por 5, el número 2 por 6 y encontrar si sí da este valor. Esa es una pequeña tarea que les dejo para que chequen si nuestro algoritmo ha salido bien. Por último, quisiera dejarles un problema de tarea. Esto es con la finalidad de que ustedes puedan practicar y ser los mejores
en la programación. El problema, se los dejo aquí, se los leo rápidamente. Elaborar un algoritmo que despliegue la multiplicación de 3 números y que al resultado de la multiplicación le reste 2. Es decir, hacer lo mismo que hemos hecho aquí, pero con 3 números y a su resultado restarle 2. Estas son las referencias por si ocupan consultar alguna imagen o algún dato. Y muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla en los comentarios. Y en esta cápsula los atendió Armando Berlanga. Un gusto y espero verlos pronto en otra cápsula. Nos vemos.